Hoy te voy a enseñar a medirte tu presión arterial en casa utilizando un baumanómetro digital. La hipertensión arterial, el asesino silencioso número 1 de todos los seres humanos. Es la condición que más se va a relacionar con el infarto agudo del miocardio y con todos los eventos cardiovasculares que pueden afectar tu salud o incluso matarte. Y sí, soy yo, el que has visto en todos estos videos. Soy el doctor de tu corazón y bienvenido a este tu canal sobre salud cardiovascular. Hoy te voy a enseñar a medirte tu presión arterial de manera correcta con un baumanómetro digital en tu casa. Hasta el 90% de las personas que se checan su presión en casa lo están haciendo mal. Por eso es muy importante seguir estas recomendaciones a pie de la letra, a manera de que la información que vayamos obteniendo sea fidedigna y nos ayude para una buena comprensión de tu presión arterial. Vamos a aprender el paso a paso para la medición de la presión, pero también todos los errores que se pueden asociar a una mala toma de la presión arterial. Número 1. ¿Qué dispositivo utilizar? Existen baumanómetros o dispositivos braquiales o de brazo y también dispositivos de muñeca. Más recomendable utilizar los de brazo debido a que nos dan la información más exacta de tu presión arterial, y los dispositivos de muñeca los vamos a utilizar solamente en caso de que no tengamos algunos de estos disponibles o bien no tengamos espacio para almacenarlos. Número 2. El error más común. El principal error va a ser quererte medir la presión arterial rápido, con prisa y sin haber reposado. Lo que te puedo recomendar de primera instancia es sentarte de 10 a 15 minutos y sin estrés y sin prisa y sin ganas de ir al baño, tomarnos la presión arterial, y esa medición va a ser mucho más fidedigna. Ten en cuenta que es normal que con la actividad física o el estrés nuestras presiones arteriales se eleven, incluso sin ser hipertenso. El primer paso es colocar el brazalete sobre la piel desnuda. Si tienes ropa, hay que desplazarla completamente y colocar el brazalete de 1 a 2 dedos por encima del pliegue del brazo. A manera de comprobación, tú debes de poder doblar el brazo antes de medirte la presión arterial. Vamos a tener una indicación de marca de arteria, que en este caso es este puntito, que siempre va a ir en la parte interna del brazo. Con la mano extendida y ligeramente apoyada en la mesa, los pies sin cruzar, con la mano viendo hacia arriba, vamos a iniciar la medición de la presión arterial. Estos dispositivos están diseñados para el brazo izquierdo, no tiene caso realizarlos en el brazo derecho. El segundo error más común es querer hacer fuerza o apretar el brazo. El brazo debe estar relajado y levemente apoyado en la mesa, con una flexión que debe de ir entre los 45 y los 90 grados para que la medición sea lo más correcta. A manera de comprobación, el brazalete debe de quedar lo suficientemente apretado para que por sí solo pueda mantenerse. Si se cae, significa que está mal colocado. Y la medición va a empezar así. Solamente apretamos el botón principal. Una vez apretado, va a iniciar la medida de la presión arterial. En este momento no hables, no te muevas, mantente tranquilo y solamente espera. La interpretación de la medición que nos va a arrojar este dispositivo va a ser de la siguiente manera. Arriba vamos a tener las presiones. La primera es la presión arterial sistólica, la segunda es la presión arterial diastólica, y por lo general vamos a tener un tercer número que es el pulso o frecuencia cardíaca. En este caso mi presión arterial es de 127/78 con una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto. La presión sistólica significa la máxima presión que va a alcanzar el sistema cardiovascular al momento que se está dando el fenómeno de la sístole o contracción del corazón. La presión arterial diastólica es una respuesta que nos dice qué tan flexible va a ser el sistema cardiovascular. Por lo general, la presión diastólica es más pequeña en un paciente que tiene las arterias más rígidas, como por ejemplo los ancianos. Y por último, el pulso o frecuencia cardíaca es la velocidad con la cual está latiendo tu corazón en un minuto determinado. La presión arterial ideal siempre debe estar por debajo de 120/80.
Cuando tú tienes una presión que está entre 120 y 130/80, vamos a tener presiones arteriales que se denominan actualmente presión normal alta. A partir de 130/80 ya tenemos una alarma, porque probablemente nuestras presiones ya empiezan a ser anormales. Y vamos a llamar hipertensión arterial en todos aquellos pacientes que van a tener una presión arterial por encima de 140/90 de manera reiterativa en más de 2 o 3 ocasiones que hayamos medido la presión arterial de esta forma. Sin embargo, el diagnóstico de hipertensión arterial siempre debe de ser realizado por un especialista, cardiólogo, internista o bien un médico general que te haya revisado y evaluado todas las características antes de poder emitir tu diagnóstico. El error final y a la vez el error más peligroso: medirte la presión una sola vez y a la misma hora. Lo recomendable es medirse la presión arterial 2 o 3 o más veces al día en horas diferentes para saber cómo la presión arterial se está comportando alrededor de todo el día, mínimo mientras estás despierto. Esto es debido a que la presión arterial varía dependiendo la hora, varía dependiendo la dieta, varía dependiendo la actividad y del estrés. Tomar una sola vez la presión arterial y basar la decisión sobre cómo tomar los medicamentos para la presión arterial va a ser un error muy importante que nos va a llevar a tomar malas decisiones. Soy el doctor Héctor Escutia, cardiólogo intervencionista, y recuerda que un número mal medido nos puede dar una falsa tranquilidad y eso nos puede costar muy caro. Así que guarda este video porque en algún momento lo vas a necesitar. Toca la campanita y suscríbete. Y recuerda que aquí siempre vamos a tener información para tu salud cardiovascular. Nos estamos viendo en el siguiente video.